Un saludo tengan, amigos de Contrapunto. En esta ocasión nos encontramos con Mónica Linares. Nos acompaña en este espacio de entrevista dándonos información y detalles sobre el proceso de participación de las personas de la diversidad sexual en la observación y en el proceso de elecciones legislativas y municipales que se van a celebrar justamente en este año. Muy buenos días tenga, Mónica. Coméntenos. ¿Quién es Mónica? ¿De qué manera está participando Mónica? ¿Y de qué manera hace presencia ASPID en estos procesos electorales? Bueno, un gusto poder estar en esta entrevista. Mi nombre es Mónica Linares Hernández, como ya lo decía la compañera. Soy directora de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano, ASPID Arcoiris Trans. Somos una organización en trabajo comunitario, derechos humanos de las poblaciones LGBTI, pero con especificidad de la población de personas trans. Somos parte de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, Red LAC Trans. Formamos parte de la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador y a la vez estamos dentro de la Federación Salvadoreña LGBTI. Esto nos posiciona dentro del espacio, del ambiente político para poder estar siendo fiscalizadoras de todos estos procesos, desde el momento de la capacitación y sensibilización por parte de nuestras poblaciones hacia las juntas receptoras de voto, a través del convenio que se firmó en 2014 con el Tribunal Supremo Electoral y nuestra organización, para poder hacer trabajo en conjunto y así poder emitir el sufragio de manera libre, sin estigma y discriminación en razón de su orientación sexual, identidad y expresión de género. Bueno, los ejes temáticos eran precisamente esos. Visibilizar en todo caso la participación que están teniendo las personas en el acceso al voto hacia personas LGBT, ¿verdad? En las elecciones presidenciales anteriores se había evidenciado que lamentablemente habrían personas trans que recibieron agresiones por parte de miembros de la JRB, ¿verdad? Que son las juntas receptoras de voto. Entonces, desconozco si se hizo justicia, pero eso fueron hechos lamentables, ¿verdad? Fueron precisamente las elecciones presidenciales. En las legislativas y municipales entiendo yo que el proceso o la estructura de las actividades van a ser mayores. ¿Por qué? Porque son 3 elecciones, las municipales, las legislativas y las de consejos municipales, ¿verdad? Entonces, son personas que van a estar relacionándose a estas tres tipos de elecciones, 2 candidatos de diversidad sexual y muy probablemente hayan escenas en donde se tengan que ver involucradas personas LGBT revictimizadas, ¿verdad? O violentadas. Sabemos que precisamente los periodos electorales son los que más registros de violencia tienen durante el año, ¿verdad? Entonces esa es la observación que yo hago. Lo que pasa es que las cosas deben de ser diferentes ahora, porque a partir de 2014-2015, donde ASPID firma el primer convenio con el Tribunal Supremo Electoral y permite el trabajo en conjunto entre la sociedad civil o las organizaciones de la sociedad civil y el Tribunal Supremo Electoral para capacitar y sensibilizar a las personas que van a estar en las juntas receptoras de votos en cuanto a los temas de orientación sexual, identidad y expresión de género, para que no haya ningún tipo de violencia física, verbal o cualquier otro tipo de violencia o negación al voto por parte de las juntas receptoras de voto y por parte de otras personas que también estén en el mismo ejercicio del sufragio hacia las personas LGBTI. Además de eso, las organizaciones de la sociedad civil ahora somos las que capacitamos directamente a las personas de las juntas receptoras de votos del Tribunal Supremo Electoral. Aunque en este año han sido diferentes las formas de capacitación por el hecho de la pandemia, han sido las capacitaciones de manera virtual, siempre ha existido esa parte y de hecho hay personas LGBTI contratadas para poder sensibilizar a este personal y poder tener menos discriminación a la hora de las elecciones. La recomendación en este caso desde las organizaciones de la sociedad civil ha sido de que todas las personas LGBTI que
tengan que ir a votar, lo vayan a hacer de manera temprana y regresen a sus casas por el tipo de ambiente político que tenemos en estos últimos meses. Hemos visto que ha habido demasiada violencia por parte de los partidos, de las personas mismas que van para candidatos a diputados. Es decir, todo el ambiente político se ha vuelto como muy sucio y eso también puede afectar a las poblaciones LGBTI. En cuanto a las personas de la comunidad que van para alguna de las candidaturas, qué bien, es un primer precedente, eso es bueno, pero también hubiese sido bueno, porque ya no hay tiempo, de que estas personas también se acercaran directamente a las organizaciones de la sociedad civil, es decir, a las personas organizadas para enseñar o para ayudar a construir su plan de trabajo dentro de estos puestos políticos si llegasen a ganar. ¿Cuáles fueron las primeras elecciones que la comunidad LGBT de alguna manera celebró o en todo caso participó, ¿verdad? Para hacer procesos de capacitación, sensibilización y observación del proceso? Creo que nuestros primeros pininos ya directamente con el Tribunal Supremo Electoral fueron ahí por 2009. Ya teníamos acuerdos, ya habíamos buscado las instancias para poder ser parte de las organizaciones que pudiesen estar trabajando de manera aliada con el tribunal. Y fue a partir de 2014 que ya se celebró un convenio con ellos para poder tener como esa participación en conjunto para poder sensibilizar al personal de la Junta Receptora de Votos y al mismo personal del Tribunal Supremo Electoral y así poder tener elecciones libres de estigma y discriminación. ¿Cuántas personas están participando de la comunidad LGBT? En conjunto, se había hecho una enumeración por parte del Tribunal Supremo Electoral que eran aproximadamente unas 14 personas al día de hoy participando. Inicialmente el número de personas era más alto, era más bajo. ¿Cómo ha venido viéndose la afluencia de personas que han estado participando en estos procesos? Antes había sido, creo, un número más grande, pero en realidad creo que el número ha disminuido por el mismo tema de la pandemia. Que también es bueno el poder, aún con todo y la pandemia, poder estar dentro de estos espacios para poder sensibilizar al personal de la Junta Receptora de Votos. Pero como la dinámica ha sido de manera distinta, es decir, todo ha sido a través de una computadora, estar sensibilizando a la Junta Receptora de Votos, creo que esto nos ha limitado hablando de números de personas que están dentro de estos procesos. Pero además de eso, creo que es lo que nos ha movido a la mayoría de la población LGBTI a ahora poder asistir a los centros de votación, porque ya sabemos que no va a haber ningún tipo de discriminación o de algún bloqueo para poder ejercer nuestro sufragio independientemente de nuestra identidad y expresión de género. Además que en cada una de los centros de votación se encuentra una persona de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que son con quien también nosotras nos entendemos para poder denunciar cualquier tipo de violencia, independientemente sea física, verbal o como sea, pero están las personas encargadas para poder darle seguimiento y cumplimiento al sufragio libre de violencia. Por supuesto, alguna cuantificación más reciente que ya tenía el Tribunal Supremo Electoral en su documentación oficial hacía ver que son más de 100.000 personas las que están siendo sensibilizadas de momento, en su mayoría, más del 60% mujeres, para las juntas receptoras de voto. ¿Considera usted que este número grande en todo caso de personas del sexo femenino que estén siendo sensibilizadas en la materia y en parte también de qué manera se está tecnificando el proceso de elecciones favorece de alguna manera a la población LGBT
¿O también consideran que no es suficiente porque las agresiones no tienen género? ¿Cómo pueden ver estas estadísticas de personas tecnificadas y sensibilizadas? Definitivamente ha sido un gran avance, aunque por supuesto siempre habrá una que otra persona que no logra entender que estamos hablando de derechos humanos independientemente de hacia quién, no mirando la raza, el sexo, la religión o la identidad y expresión de género de las personas, sino viéndolo como un tema de derechos humanos. Quiero referirme también al hecho de que lamentablemente a lo largo de estos procesos electorales han habido varias quejas de personas LGBT que han recibido discriminación en sus procesos de elecciones. ¿De qué manera han procedido las organizaciones? ¿Han acompañado a Se la le da seguimiento y acompañamiento a través de la Procuraduría y a través de una persona de la organización, cualquiera que sea, a la que esta persona también se sienta afín, si quiere también seguir un proceso. Esa es nuestra labor, dar acompañamiento, no resolver porque no somos una instancia donde podamos recibir denuncias. Sí, es una instancia donde se puede sistematizar cada uno de los casos de violación de derechos humanos. Díganos, Mónica, ¿podría detallarnos un poco en qué consiste su rol de observación, esas actividades que van a iniciar en conjunto al proceso electoral justamente el 28 de febrero? Pues nosotras solamente lo que hacemos es la divulgación a nuestras poblaciones de que en cada uno de los centros de votación habrá una persona de las organizaciones de sociedad civil para que se acerquen y nosotras brindarles el acompañamiento debido para que ejerzan el sufragio libremente. Y esa es nuestra labor, es decir, acompañar y verificar que ninguna de las juntas receptoras de voto cometan ningún tipo de violencia, ni siquiera verbal, hacia las personas LGBTI. Hablando de personas LGBT, sabemos que son varias expresiones de género y sobre todo orientaciones sexuales las que van a concursar en este tipo de eventos. Muchas de ellas personas trans, evidentemente. Se ha informado a partir del Centro Nacional de Registro que estará facilitando o en todo caso recibiendo a personas trans que tengan una identidad de género pertinente en su documento único de identidad. En este caso, sin obstrucciones, ¿verdad? ¿Podría hablarnos un poco al respecto? Lo que pasa es que el acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, de hecho, es que no existe ningún tipo de restricciones, independientemente de la identidad y la expresión de género de las personas, que la Junta Receptora de Votos tiene nada más que guiarse por los rasgos que existan dentro del documento y la fisonomía de las personas. No necesariamente tiene que parecer lo que dice, sino que solamente tiene que guiarse por los rasgos. Si algún miembro de la Junta Receptora de Voto recibiera, por ejemplo, el DUI de una persona trans, de un hombre trans o de una mujer trans, y lo rechazara, eso es constitutivo de delito, evidentemente. Sin embargo, ustedes ya llevan años, desde el 2014, participando en los procesos electorales. Lamentablemente, muchas personas trans, sobre todo, han recibido discriminación y no han podido ejercer libremente su derecho al voto sin ser discriminadas. ¿Puede decirnos qué tan, si evidentemente ustedes han recibido varias denuncias por parte de personas trans que han sido víctimas de este tipo de situaciones? La idea de nosotras estar dentro de los centros de votación como observadoras es lo que limita ese tipo de actos de discriminación. Entonces, en teoría, por eso han reducido, porque estamos nosotras como organizaciones de la sociedad civil en alianza con la PDH para poder evitar este tipo de inconvenientes. Para ir cerrando, ¿qué mensaje puede regalarle a las personas de diversidad sexual que van a ejercer su derecho al voto el próximo 28 de febrero? ¿Qué recomendación puede darle? Pues la misma que hemos hecho hasta el día de ahora, que si van a salir a votar, que salgan temprano y regresen a sus casas. El ambiente político no está como para quedarnos a ver qué es lo que pasa hasta el final. Creo que suficiente podemos hacer con ir a votar, emitir el sufragio libremente, que eso es un derecho,
y de un deber, y que además de eso es lo único que debemos ir a hacer. Nosotras como organizaciones podemos estar como observadoras hasta el final de la jornada, puede ser, pero hasta ahí, no debe de ser más allá de eso. Regresar a nuestras casas y esperar los resultados para no ponernos en riesgo. Por supuesto, y denunciar cualquier hecho arbitrario, ¿verdad? Están para ello presentes ASPID y las organizaciones LGBT que pueden acompañarlos en los procesos de denuncia. Le agradecemos de momento, Mónica Linares, por regalarnos este espacio, por compartirnos también esta oportunidad para poder transmitírsela a las personas de diversidad sexual, ¿verdad? Que tanto necesitan estar informadas, ¿verdad? Por supuesto, y les incentivamos a que sí vayan a votar, pero que deben de hacerlo de manera temprana y regresar a sus casas para no ponernos en riesgo. Y que estamos las organizaciones de la sociedad civil junto con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para poder acompañar cualquier tipo de denuncia que quieran hacer. Muchísimas gracias.